Hola chicos, bienvenidos a una nueva semana en el área de ciencias naturales. Esta semana va a ser de repaso de los temas ya antes tratados. Recordemos que uno de los primeros temas tratados fue el ecosistema y sus componentes. Entre los factores que se encuentran en el ecosistema son la luz, el agua, la salinidad, la temperatura y el aire. La luz, con ella las plantas y las algas sintetizan su alimento a través de la fotosíntesis. El agua es el líquido indispensable para la vida. Los seres vivos la usan directamente. La salinidad es la cantidad de sales disueltas en el agua. El agua dulce posee menos de 5 galones de litros de sales disueltas y el agua salada de los mares entre 33 y 37 galones por litro. La temperatura es la medida de la energía cinética de las partículas. Depende del lugar del planeta en el que se encuentra el ecosistema y de la época del año. El aire es la mezcla de varios gases, entre ellos el oxígeno que respiras, el dióxido de carbono que expulsas al respirar y el nitrógeno que está presente con mayor proporción. Las biomoléculas orgánicas están compuestas principalmente por bioelementos primarios a los cuales se añaden otros en menores proporciones. Con frecuencia, fósforo y azufre, por lo que se los abrevia como CHOMS. Pueden ser moléculas pequeñas y sencillas o pueden formar largos polímeros. Las biomoléculas orgánicas cumplen infinidad de funciones, desde constituir las estructuras de los organismos, proporcionarnos energías y nutrientes, regular los ciclos de vida, guardar e interpretar la información de los genes, hasta permitirnos interpretar el mundo que nos rodea. Observemos el siguiente cuadro de las biomoléculas orgánicas. ¿Dónde se encuentran sus características y su función? Estas biomoléculas orgánicas se encuentran en carbohidratos, como en los azúcares y en los almidones. Una de las características es que suelen ser cristales, generalmente de sabor dulce, y su función es proporcionar energía inmediata. Los lípidos se encuentran en las grasas, aceites y ceras. Una de las características que son insolubles en agua,
pero se disuelven en sustancias orgánicas como el acetona o éter. La función es que sirve para almacenar energía, pero también pueden formar estructuras del cuerpo o regular sus funciones. Las proteínas se encuentran en los órganos y estructuras de los seres vivientes. Una de las características es que son cadenas largas, quiere decir polímeros de aminoácidos, moléculas que contienen nitrógeno. Una de las funciones es formar parte de las estructuras del cuerpo, pero también transportar sustancias, defienden a la célula o regulan sus funciones. Los ácidos nucleicos se encuentran en el material genético ADN y ARN. Las características de los ácidos nucleicos son grandes polímeros conformados por nucleótidos, unos monómeros que están constituidos por un azúcar, un grupo de fosfato y una base nitrogenada. La función de los ácidos nucleicos en el ADN es que almacena información genética dentro de los genes y el ARN expresa esa información transformándola en proteínas que van a cumplir una función específica. Recordemos también que hablamos anteriormente de los postulados de la teoría celular. Todos los seres vivientes tenemos por lo menos una célula. La unidad funcional de todos los seres es la célula. Toda célula es el resultado de otra que ya existía. La célula contiene la información genética que se hereda de una generación a la siguiente. Otro de los temas fue la complejidad de las células. Las procariotas son las primeras que se originaron. Son bacterias y arqueas. Estos organismos celulares son los más pequeños. Carecen de núcleo, tienen un ADN circular y las estructuras que permiten su funcionamiento son más bien sencillas. Desde los protozoos hasta los hongos, animales y plantas poseen células eucariotas. Estas células se caracterizan por tener núcleo y orgánulos bien definidos y con doble membrana. Estructuras comunes de las células eucariotas. Recordemos. La membrana celular o plasmática. El citoplasma, el núcleo, los ribosomas, las mitocondrias, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. La membrana celular o plasmática constituye una barrera que protege a la célula y permite su interacción con el medio al reconocer sustancias, transportarlas o intercambiarlas entre su medio interno y externo. El citoplasma corresponde al medio celular en estado
coloidal, que está recubierto por la membrana celular y contiene a los organelos. La parte acuosa del citoplasma recibe el nombre de citol y se caracteriza por contener numerosas proteínas y moléculas que son necesarias para el metabolismo celular. El núcleo se podría decir que es el centro del comando de la célula, porque dentro de él se encuentran protegidos el ADN, donde se almacenan todas las instrucciones para regular sus funciones. Está delimitado por una doble membrana porosa que se llama envoltura, debajo de la cual existe una lámina que da soporte al núcleo. El nucleolo es una estructura redondeada que está dentro, cuya función es proveer las moléculas necesarias para fabricar los ribosomas. Los ribosomas, cada célula contiene numerosos y diminutos ribosomas distribuidos en todo el citoplasma y rodeando a los organelos. Su función es fundamental y continua, pues se encargan de interpretar la información que ha copiado el ARN a partir del ADN y transformarla en forma de proteína. Las mitocondrias también son esenciales para la vida de toda célula eucariota, pues tienen la función de producir la energía que se gasta en todos los procesos metabólicos. Esta energía proviene de la respiración celular que, de forma muy simplificada, consiste en la transformación de glucosa en otras moléculas menores, hasta finalmente convertirse en dióxido de carbono, agua y ATP, que significa adenosin trifosfato, que es una molécula que almacena energía. Tenemos el retículo endoplásmico, que es una red de membranas interconectadas y relacionadas en una envoltura nuclear, donde se fabrican los lípidos y las proteínas que forman las membranas del resto de los organelos. También tiene la función de facilitar el tránsito de sustancias dentro de la célula. Puede estar solo o en una asociación con numerosos ribosomas, en cuyo caso toma el nombre de retículo endoplásmico rugoso. Y por último tenemos el aparato de Golgi. Es un conjunto de sacos aplanados y apilados unos sobre otros, donde se modifican y almacenan distintas moléculas que necesitan ser trasladadas eventualmente al interior de la célula. Recordemos también que habíamos hablado sobre la célula animal y la célula vegetal. Además de las estructuras comunes para todas las células eucariotas, la célula vegetal se distingue de otras básicamente por lo siguiente: por tener pared celular, que es una estructura ubicada por fuera de la membrana plasmática, cuyas funciones son la
protección y el soporte. Está formada mayoritariamente por largas cadenas de celulosa. Un polisacárido muy resistente que le confiere a la célula la rigidez necesaria para mantener su forma, pese a las presiones que pudiera experimentar. Los plastos son pequeñas vesículas de doble membrana que contienen función principal de almacenar sustancias que la planta necesita, como por ejemplo los pigmentos que dan color a las flores, los almidones que sirven para nutrir el embrión de la planta y los aceites esenciales que le dan fragancia. Entre las estructuras exclusivas de la célula animal, en vista de que los animales no tienen la capacidad de las plantas producir su propio alimento por procesos quimiosintéticos, tienen la necesidad de ingerir las moléculas que permitirán su funcionamiento. Por esta razón, las células presentan organelos que les ayudan a adaptarse a esta forma de vida. Entre ellos se encuentran los siguientes. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas que facilitan el aprovechamiento de las moléculas que la célula animal obtiene como alimento. Los centriolos son estructuras que intervienen únicamente durante la etapa de división celular, pues producen el uso cromático, una serie de proteínas elásticas que se adhieren a los cromosomas para su distribución equitativa en las células resultantes. Otra de las estructuras importantes de la célula eucariota es el citoesqueleto. Es el nombre que aplica a un complejo de proteínas diversas por toda la célula en forma de microtubos o filamentos. Su función es brindar mayor soporte y consistencia al citoplasma, facilitar proceso de transporte de sustancias y de división celular. Los peroxisomas son pequeñas vesículas que contienen numerosas enzimas con funciones específicas según el tipo de célula donde estén. Sin embargo, la mayoría de los peroxisomas cumplen con la función de favorecer el metabolismo de los lípidos, es decir, la transformación química de estas biomoléculas, y en sustancias tóxicas para la célula. Los flagelos o cilios son estructuras flexibles cuyos movimientos ondulantes permiten a células que viven en medios acuosos desplazarse para encontrar alimento o huir de algún peligro. Esto ha sido todo el repaso de esta semana. Espero que el día de mañana puedas revisar todos los temas tratados anteriormente junto con tus actividades y tus tareas
para que puedas realizar el fin de la primera etapa. Y recuerda lavarte las manos continuamente, usar alcohol o gel antibacterial. Y si sales de casa, no te olvides de usar tu mascarilla. Chao.